Buenos días, ingenieros y compañeros. A lo largo de nuestra formación en el cálculo nos enseñado a medir el cambio en dos dimensiones: áreas bajo la curva, longitudes de arco, la construcción en un entorno bidimensional. Pero el universo no es plano. Vivimos en un mundo tridimensional, rodeado de objetos cuyas formas desafían las geometrías elementales. Si calcular el volumen de un cubo o cilindro requiere solo una fórmula escolar, ¿cómo calculamos el espacio que ocupa un objeto totalmente irregular como esa botella? El secreto no es buscar una fórmula nueva para todo el cuerpo, sino aprender a destruirlo conceptualmente en partes infinitamente pequeñas. Exactamente. Cuando intentamos aproximar el volumen de un sólido general, las herramientas clásicas fallan. No podemos simplemente multiplicar base por altura si la base cambia cada milímetro del trayecto. Aquí es donde ocurre la magia, la abstracción matemática. Imaginemos que tomamos un sólido irregular, lo atravesamos con un plano de corte perpendicular a un eje coordinado, por ejemplo, el eje X. Al hacer esto, lo que obtenemos es un cuerpo geométrico, sino una superficie plana, una rebanada. Bienvenidos al método de cortes transversales. Para entender este método debemos visualizar lo que ocurre en cada corte. Si cortamos el sólido de manera perpendicular en un punto específico X, la cara expuesta tiene un área determinada. A esta área le llamamos AX. Lo fascinante de este enfoque es que aunque el sólido sea tridimensional y complejo, cada corte transversal individual es una figura de dos dimensiones. Hemos reducido un problema tridimensional del espacio a un problema bidimensional que ya podemos resolver con un cálculo integral. Tal como explica la literatura matemática clásica en estos textos, como Tomás o Larson, estas secciones transversales no son aleatorias, siguen un patrón geométrico predecible que depende de la función que delimita al sólido. Dependiendo del problema, al rebanar un objeto simétrico, podemos encontrar con caras que tienen formas desconocidas, a veces cuadrados, rectángulos, perfectos o semicírculos. Si logramos expresar el área de esta figura geométrica en funciones de la variable x, habremos encontrado la función de la área, AX, que es el motor de todos nuestros cálculos. Pero esto no es nuevo, se remonta al siglo XVII con el principio de Cavalieri. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un bloque de notas perfectamente alineado, en donde tenemos un volumen claro. Pero ¿qué pasa si lo deformamos? Si lo empujamos y lo moldeamos. Ahora tenemos una figura oblicua e irregular. Pero miren, cada una de sus cartas se mantiene con el mismo área y el mismo espesor, por lo que quiere decir que el volumen no ha cambiado. Llevando la idea de Cavalieri al cálculo moderno, si a esa hoja delgada o sección transversal le otorgamos un grosor infinitesimal, un diferencial de longitud llamado de X, esa delgada lámina se convierte en un pequeño sólido elemental. El volumen de esa sola rebanada es simplemente su área multiplicada por su grosor, A de X por D de X. Si queremos aproximar el volumen total del cuerpo entre dos puntos A y B, lo que hacemos es sumar el volumen de un número infinito de rebanadas mediante la suma de Riemann. Pero en la ingeniería no buscamos aproximaciones, buscamos la exactitud absoluta. Para pasar de una aproximación a la verdad matemática, aplicamos el límite cuando el número de divisiones tiende a la infinito, haciendo que el grosor de cada rebanada sea infinitamente cercano a cero. Llegamos así a la fórmula fundamental que corona nuestro tema. Del intervalo AB representa los límites físicos del sólido a lo largo del eje analizado. Al evaluar la integral, estamos reuniendo las infinitas rebanadas bidimensionales para reconstruir el volumen exacto del sólido tridimensional. No puedo ver la curva sin que la gire, porque ver ese sólido es mi delirio. Si tú cortas primero, yo te prometo
objeto, calcular el área de cada sección. Escribiré la fórmula de aquel volumen